Imagina estar rodeado de música, sonrisas y miles de personas celebrando la vida. Y de repente darte cuenta de que ya no puedes moverte. No porque no quieras, sino porque tu cuerpo está atrapado entre otros cuerpos. El aire empieza a faltar. Gritas, pero nadie te oye. Levantas los brazos, pero no hay espacio. Y en ese instante entiendes algo aterrador. Aquí puedes morir sin que nadie te vea caer. Esto no es una historia de terror ficticia. Esto ocurrió de verdad. Y lo más inquietante es que nunca debió pasar. Lo que sucedió en el Love Parade de 2010 no fue una catástrofe repentina, ni un ataque, ni un acto violento. Fue el resultado de decisiones humanas, de advertencias ignoradas y de una confianza ciega en que todo saldrá bien. Y cuando una multitud confía, pero el sistema falla, las consecuencias son irreversibles. Quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que vas a escuchar no solo explica una tragedia, sino que revela cómo una fiesta puede transformarse en una trampa mortal sin que nadie se dé cuenta. El Love Parade nació en Berlín en los años 80 como una manifestación pacífica, casi improvisada. Música electrónica, libertad, igualdad, baile en las calles. Con el tiempo, creció hasta convertirse en uno de los mayores eventos musicales del mundo. Millones de personas viajaban cada año para formar parte de algo que no era solo un festival, sino un símbolo generacional. Durante décadas, el Love Parade representó lo opuesto al miedo. Representó control cero y alegría absoluta. Por eso, cuando en 2010 se anunció que la ciudad de Duisburgo acogería el evento, nadie imaginó que ese nombre acabaría ligado a una de las peores tragedias en eventos multitudinarios de Europa. Duisburgo no era Berlín. No tenía la misma infraestructura, ni la misma experiencia, ni el mismo espacio urbano. Aún así, aceptó albergar un evento que esperaba cientos de miles de asistentes. Algunos cálculos hablaban incluso de más de 1 millón. Y aquí aparece la primera pregunta incómoda. ¿Estaba preparada la ciudad para algo así? El recinto elegido fue una antigua zona industrial reconvertida. Un espacio cerrado, rodeado de vías, muros y carreteras. A diferencia de ediciones anteriores, no era un espacio abierto con múltiples accesos. Había un punto crítico, un túnel largo que conectaba la ciudad con el recinto del festival. Ese túnel no era solo una entrada, era también la salida. Desde el primer momento, expertos en seguridad advirtieron que el diseño era peligroso. Un flujo bidireccional de personas en un espacio estrecho es uno de los escenarios más arriesgados que existen en control de masas. Pero esas advertencias no tuvieron el peso suficiente. El evento siguió adelante. El 24 de julio de 2010, desde primeras horas de la mañana, miles de personas comenzaron a llegar. Jóvenes, grupos de amigos, turistas. Nadie iba con miedo. Nadie iba preparado para lo que estaba a punto de ocurrir. Dentro del recinto, los escenarios empezaban a sonar. La música vibraba. La fiesta ya había comenzado. Fuera, sin embargo, algo empezaba a ir mal. El flujo de entrada se ralentizaba. Policías y organizadores intentaban regular el acceso, pero no había información clara. La gente no sabía por qué avanzaba tan despacio. Algunos pensaban que era normal. Otros empezaban a impacientarse. Y aquí ocurre algo fundamental que muy poca gente entiende. Una multitud no reacciona como individuos. Cuando miles de personas se concentran en un espacio reducido, el control personal desaparece. No decides cuándo avanzar. No decides cuándo parar. Te mueves porque el cuerpo colectivo se mueve. Y cuando ese cuerpo colectivo se comprime, cada pequeño empujón se amplifica. A medida que pasaban los minutos, la densidad aumentaba. Ya no había espacio entre cuerpos. Brazos pegados, hombros presionados, respiraciones aceleradas. Algunos empezaron a sentirse incómodos. Otros intentaban retroceder, pero detrás venían más personas. El túnel se convirtió en un cuello de botella. Y lo más peligroso aún, nadie dentro sabía lo que estaba pasando fuera, y nadie fuera sabía lo que estaba pasando dentro. En ese punto, la policía decidió detener temporalmente el flujo de personas. Pero esa decisión, tomada tarde y sin comunicación efectiva, tuvo un efecto devastador. La multitud seguía empujando desde atrás sin saber que delante todo estaba bloqueado. La presión aumentó. Personas empezaron a levantar los brazos pidiendo ayuda. Otros gritaban. Algunos tropezaron. Y en una multitud tan densa, tropezar es suficiente para no volver a levantarte. ¿Sabes qué ocurre cuando una persona cae en una masa humana comprimida? No hay espacio para agacharse.
No hay espacio para ayudar. Y el peso de decenas de cuerpos se acumula en segundos. No fue un pisoteo violento. No hubo carreras descontroladas. Fue algo más silencioso y letal. Asfixia por compresión. Personas muriendo de pie, aplastadas lentamente, sin oxígeno suficiente para respirar. Algunos intentaron escapar escalando postes, señales, rampas laterales. Cualquier cosa que les alejara del suelo. Otros quedaron atrapados contra muros, sin posibilidad de movimiento. Cada segundo que pasaba, la situación se volvía más crítica. Y lo peor estaba aún por llegar. Dentro del recinto, la música seguía sonando. La mayoría no sabía nada. El evento continuaba como si nada estuviera ocurriendo. Esa desconexión entre la fiesta y la tragedia es uno de los aspectos más perturbadores de toda esta historia. Cuando finalmente se empezó a entender la gravedad de la situación, el acceso para ambulancias era casi imposible. El mismo diseño que había atrapado a la multitud bloqueaba ahora la ayuda. Personas morían a metros de la salida. Y aquí surge otra pregunta incómoda. ¿En qué momento un evento debería haberse detenido? Y no se detuvo. Pero aún no sabes lo peor. Porque lo que ocurrió después cambió para siempre la historia del Love Parade. En el exterior, la música seguía sonando. Los bajos retumbaban como si nada estuviera ocurriendo. Pero dentro del túnel y en la rampa de acceso, el ambiente era otro mundo. Un mundo donde el tiempo parecía haberse detenido y cada segundo pesaba más que el anterior. Algunos supervivientes contarían después que el silencio era más aterrador que los gritos. Porque en medio del caos, cuando alguien dejaba de gritar, significaba que ya no podía hacerlo. La presión humana alcanzó niveles críticos. No hacía falta correr para morir allí. Bastaba con estar en el lugar equivocado. Bastaba con respirar cada vez un poco menos. Los cuerpos se apretaban contra el hormigón. Pechos comprimidos. Pulmones incapaces de expandirse. El oxígeno desaparecía lentamente, y con él, la conciencia. Muchos no se dieron cuenta de que estaban muriendo hasta que fue demasiado tarde. Algunas personas intentaron sentarse para protegerse. Fue un error fatal. En una multitud tan densa, bajar el centro de gravedad te convierte en un punto débil. Otros cuerpos caían encima, uno tras otro, creando montículos humanos imposibles de desmontar. Y lo más cruel, quienes estaban arriba no sabían que debajo había personas aún vivas. La asfixia por compresión no es inmediata. Es lenta, angustiosa. El cuerpo lucha durante minutos. El corazón acelera. La vista se nubla. Y en ese proceso, el pánico no ayuda. Cada intento desesperado de inhalar consume más oxígeno del que ya no existe. Mientras tanto, algunos lograron escalar estructuras metálicas, señales de tráfico, paredes. Desde arriba, vieron algo que nunca olvidaron. Un mar de personas inmóviles, atrapadas, con los brazos levantados como último gesto de auxilio. En ese momento, ya no había control policial real. Los agentes estaban desbordados. No había un plan claro para una evacuación masiva. Cada decisión se tomaba tarde y bajo presión. Y aquí aparece una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. Nadie tenía el mando absoluto. Las responsabilidades estaban fragmentadas entre organizadores, autoridades locales y fuerzas de seguridad. Y cuando todos son responsables, en realidad, nadie lo es. Las ambulancias comenzaron a llegar, pero no podían avanzar. El acceso estaba bloqueado por la misma multitud que necesitaba ayuda. Algunos heridos fueron atendidos en el suelo, entre cuerpos, con medios insuficientes. Personas con formación médica improvisaron reanimaciones cardiopulmonares en condiciones imposibles. Intentaban mantener con vida a desconocidos mientras otros seguían cayendo a su alrededor. A pesar de todo, el evento no se detuvo de inmediato. La música continuó durante un tiempo que hoy resulta incomprensible. Muchos asistentes dentro del recinto no supieron lo que estaba ocurriendo hasta horas después. Cuando finalmente se ordenó la suspensión del Love Parade, ya era demasiado tarde. 21 personas murieron ese día. La mayoría jóvenes. Algunos menores de 25 años. No murieron aplastados por violencia, ni por una avalancha visible. Murieron por algo más invisible y aterrador. La pérdida total de control. Más de 500 personas resultaron heridas. Algunas con daños físicos permanentes. Otras con secuelas psicológicas que durarían toda la vida. Pero la tragedia no terminó cuando se apagaron los altavoces. En los días siguientes, comenzaron las preguntas. Y con ellas, las teorías.
¿Quién falló? ¿Quién sabía que esto podía pasar? ¿Por qué se permitió que el evento continuara pese a las advertencias? Investigaciones posteriores revelaron que sí existían informes previos que señalaban riesgos graves en el diseño del recinto. Se sabía que el túnel era un punto crítico. Se sabía que el control de multitudes sería extremadamente difícil. Entonces, ¿por qué siguió adelante? Aquí surge una teoría verídica y documentada: la presión política y económica. El Love Parade no era solo un festival. Era una oportunidad para la ciudad de Duisburgo. Visibilidad internacional, turismo, prestigio. Cancelarlo habría supuesto un golpe enorme. Y cuando el miedo a perder imagen pesa más que la seguridad, las decisiones se distorsionan. Otra teoría apunta a la gestión del flujo humano. Se subestimó el número real de asistentes. Se sobreestimó la capacidad de reacción. Se confió en que la experiencia previa sería suficiente. Pero el Love Parade de 2010 no era como los anteriores. El entorno había cambiado. Y el error fue no adaptarse. Años después, los juicios intentaron esclarecer responsabilidades. Fueron largos, dolorosos, y para muchos familiares, profundamente frustrantes. Porque aunque hubo fallos claros, nadie fue condenado penalmente por las muertes. La sensación de impunidad dejó una herida abierta. Para los familiares, para los supervivientes, para una sociedad que vio como 21 personas murieron en una fiesta que prometía celebrar la vida. El Love Parade nunca volvió a celebrarse. Y aquí llega una pregunta que quiero que te hagas ahora mismo. ¿Cuántas tragedias más necesitan ocurrir para que entendamos que una multitud no es solo gente? Es un sistema extremadamente frágil. Porque lo que pasó en Duisburgo no fue un accidente imprevisible. Fue una cadena de decisiones. Y cuando una sola de esas decisiones falla, el resultado es irreversible. Pero aún queda una parte fundamental de esta historia. La parte que casi nadie cuenta. La que habla de las señales ignoradas, de los últimos minutos y de las lecciones que podrían salvar vidas en el futuro. Y eso, lo veremos ahora. Cuando las cámaras de televisión llegaron, el caos ya había pasado. Y ese detalle es clave. Porque la mayoría del mundo conoció la tragedia cuando ya no había gritos, cuando los cuerpos ya no se movían, cuando solo quedaban restos. Zapatillas sin dueño, mochilas abiertas, teléfonos rotos en el suelo. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo no mostraban el momento exacto de la muerte. Mostraban el después. Y el después siempre es más fácil de digerir. Pero dentro del túnel, en esos últimos minutos, ocurrió algo que muchos supervivientes describen como lo más perturbador de toda la experiencia. La multitud empezó a comportarse como una sola entidad. Ya no había individuos. No había decisiones personales. El cuerpo humano se convirtió en una pieza más de una masa que avanzaba, retrocedía, se detenía, sin que nadie pudiera controlarla. Algunos testigos afirmaron sentir que sus pies ya no tocaban el suelo. Otros dijeron que fueron arrastrados varios metros sin dar un solo paso. Personas separadas de sus amigos en segundos, sin posibilidad de volver a encontrarse. Y aquí sucede algo que rara vez se explica en profundidad. Cuando la densidad humana supera cierto límite, el peligro ya no es caer. El peligro es seguir de pie. Porque el cuerpo humano necesita espacio para respirar. Cuando ese espacio desaparece, el oxígeno se convierte en un lujo. Las víctimas no murieron por heridas visibles. Murieron en silencio. Sin sangre. Sin violencia explícita. Murieron porque sus pulmones no pudieron expandirse. Muchos intentaron levantar los brazos. No para pedir ayuda, sino para crear un pequeño hueco de aire frente al pecho. Un gesto instintivo que, irónicamente, se convirtió en la última imagen de varias de las víctimas. Algunos lograron sobrevivir solo porque quedaron atrapados contra una pared, una barandilla, un objeto sólido que absorbió parte de la presión. Otros fueron rescatados inconscientes y despertaron horas después sin recordar nada. Y luego está el factor psicológico. Supervivientes que hoy confiesan algo difícil de aceptar. Durante esos minutos, dejaron de sentir miedo. El pánico inicial dio paso a una sensación de resignación. Como si el cuerpo entendiera antes que la mente que ya no había salida. Cuando finalmente se logró despejar parcialmente la zona, los servicios de emergencia comenzaron una carrera contra el tiempo. Pero ya no era una carrera por salvar vidas. Era una carrera por recuperar cuerpos. 21 personas murieron ese día. Algunas fallecieron allí mismo. Otras murieron en hospitales horas después. Cada una con una historia distinta.
cada una con una familia que esperaba una llamada que nunca llegó. Y entonces llegó el silencio institucional. Las ruedas de prensa hablaron de incidentes, de situaciones imprevistas, de errores de cálculo. Palabras frías para describir una tragedia humana. Las investigaciones oficiales confirmaron lo que muchos ya sospechaban. El recinto no era adecuado. El acceso único era un riesgo conocido. El plan de evacuación era insuficiente. Las advertencias existieron. Nada fue un accidente aislado. Fue una tragedia anunciada. Y aún así, nadie fue condenado penalmente. Los procesos judiciales se alargaron durante años hasta que, finalmente, se cerraron sin culpables claros. Para las familias, eso fue casi tan devastador como la pérdida misma. Porque cuando no hay responsables, la tragedia no se cierra. Se queda suspendida en el tiempo. El Love Parade, un evento nacido para celebrar la libertad, la música y la unión, se convirtió en un símbolo de lo contrario. De lo que ocurre cuando la organización falla, cuando la multitud se subestima y cuando la vida humana queda relegada a un segundo plano. Desde 2010, los estudios sobre gestión de masas cambiaron. El caso de Duisburgo se convirtió en referencia obligatoria en manuales de seguridad, planificación urbana y control de eventos. Pero esa lección llegó tarde para 21 personas. Y ahora quiero que pienses en esto. Cada vez que entras a un concierto, cada vez que atraviesas un pasillo lleno de gente, cada vez que confías en que no va a pasar nada. Recuerda el Love Parade, porque las tragedias más mortales no siempre empiezan con explosiones, ni con disparos, ni con gritos. A veces empiezan con música, con sonrisas, con una multitud feliz, avanzando hacia un cuello de botella. Si has llegado hasta aquí, no es solo porque te interese esta historia. Es porque estas historias importan. Porque recordar es una forma de respeto. Y porque entender es la única manera de evitar que vuelva a suceder. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, déjalo en los comentarios. Si crees que más gente debería conocer lo que ocurrió en Duisburgo, dale like. Y si quieres seguir explorando historias reales que marcaron a la humanidad, suscríbete al canal. Porque aquí no solo contamos tragedias, las entendemos. Y la próxima historia te va a dejar sin aliento.